Delgado, ligero, potente y atractivo. Hoy os traemos al canal un portátil Dell súper ligero con un buen rendimiento que además cuenta con una pantalla de 14 pulgadas que puede ser táctil o no y procesadores Intel Core de cuarta generación que además cuenta con un diseño suave de fibra de carbono. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. ¿Qué tal andan, señores y señores del mundo? Bien, ¿no? Seguro que sí. Como viene siendo habitual, soy Sergio Gómez y os doy la bienvenida un día más a este maravilloso canal. Sí, lo podéis admitir, no pasa nada. En cualquier caso, me alegro mucho de teneros por aquí de nuevo. Os recuerdo que en la web tenemos la mayor variedad, tanto de PC recondicionados, componentes, sillas, ratones, auriculares y, lógicamente, también portátiles. Así que no pierdan el tiempo y vayan a echarle un vistazo. Y ya, sin dar más vueltas, metemos la intro y empezamos con el vídeo, jóvenes. Bueno, ya hacía tiempo que no hacíamos una review aquí en el canal, pero hoy vamos a volver con uno de los portátiles que más éxito ha tenido a lo largo de los años en nuestra página web. Y no es otro que este Dell E7440, un portátil del tipo Ultrabook con un rendimiento más que aceptable y que nos va a dar muchas alegrías durante mucho tiempo. Pero antes de meternos de lleno con sus características, vamos a verlo un poquito más de cerca. Clase Business en carretera. No solo los dispositivos de consumo siguen la moda hacia el portátil y Ultrabook más esbelto. El Dell Latitude E7440 demuestra que la movilidad, la variedad de puertos y las cualidades ofimáticas también pueden combinarse en un portátil de clase business a día de hoy. Este equipo sigue la moda de los actuales portátiles de consumo con una pantalla táctil opcional y un chasis muy delgado, pero mi sensación es que debería sobresalir de la competencia por sus amplias características de seguridad y cualidades más que demostradas. Y empezamos con la carcasa. A pesar de que en apariencia el Dell E7440 parece simple a primera vista, bajo este discreto traje de tipo business hay un auténtico producto de gama alta. La base negro mate con una superficie de tacto suave se hizo en materiales como el aluminio y la aleación de magnesio para encontrar la mejor combinación de movilidad y estabilidad. Y el resultado, como podemos ver, es bastante bueno, con un grosor de apenas 2,1 centímetros y un peso de 1,63 kilos, incluyendo la batería de 3 celdas. El equipo logra valores de primera en comparación con los equipos de su competencia. Incluso la resistencia a la torsión está bastante conseguida para un portátil tan delgado, aunque la verdad sea dicha, tampoco puede competir con algunos Ultrabooks de gama algo más alta. La conexión entre la placa base y la pantalla la realizan dos enormes bisagras con un ángulo máximo de apertura muy generoso, que no tienen problemas en mantener el display en su sitio. A pesar de tener un perfil bastante delgado, la estabilidad de la pantalla es muy buena. Los chicos de Dell han utilizado elementos adicionales de fibra de carbono para las configuraciones con paneles de pantalla táctil, aunque en la versión que no cuenta con panel táctil es de aluminio. La estimación de la calidad del montaje parece casi innecesaria. La verdad es que hay poco a lo que criticar. Las transiciones de material continuas y los bordes cuidadosamente biselados cumplen con los requisitos de gran calidad de los clientes de clase business y resultan en una valoración muy buena. Pasamos ahora a ver el teclado. La calidad de los dispositivos de entrada es sin duda uno de los aspectos más importantes de un buen portátil de oficina. A diferencia de sus rivales, Dell sigue utilizando un diseño de teclado clásico para el E7440 en lugar de la versión moderna chiclet. Las teclas son de un tamaño generoso y no son para nada una mala elección desde el punto de vista de la ergonomía y de la comodidad a la hora de utilizarlo. Podemos sentir la calidad del teclado negro mate al primer golpe. Comparado con el alabado teclado del Lenovo ThinkPad, este es algo más suave, pero eso no implica que sea menos preciso o que la respuesta sea peor. También comentar la retroiluminación de las teclas como guinda del pastel. Se puede ajustar a 4 niveles y mejora la experiencia de mecanografiado en ambientes que sean algo más oscuros de lo habitual. Touchpad y Trackpoint. El touchpad es de 9 centímetros por 4,7 y permite las características habituales como varios gestos multitáctiles o un conveniente sensor de palmas. La precisión y las características de deslizado no dan motivo de queja alguno, y eso que yo, como ya sabéis, suelo odiar bastantes estos touchpad. Esto también incluye los botones de ratón dedicados con un suave y exacto punto de presión. Y luego está también el mítico Trackpoint, que como sabéis es el puntito este que suele haber en algunos equipos y que yo nunca entendí demasiado bien. Y la verdad es que puede ser una interesante alternativa al ratón si estás habituado a él.
que en este caso funciona bien, pero bueno, comparándolo con un ratón o el touchpad, pues lógicamente su comodidad tampoco es excesiva. Bueno, nos queda echar también un vistazo amplio a la pantalla a ver qué tal es. Esta es básicamente apta para el uso en exteriores, gracias a su superficie Matte Edel Display. El problema es que la baja iluminación normalmente pierde la pelea contra la luz del sol directa. Nos habría gustado una retroiluminación LED un poquito mejor, pero pues es lo que hay. Pantalla Gorilla Glass resistente a los daños. Las pantallas Dell con capacidad táctil ofrecen una experiencia de visualización muy correcta y una buena sensibilidad táctil y un brillo y durabilidad adecuados gracias a esta tecnología. Podemos encontrar varias configuraciones dependiendo un poco del modelo que elijamos y todas ellas son de 14 pulgadas. La primera con retroiluminación LED de alta definición con una resolución de 1366 x 768 y antirreflejo. La segunda de tipo LED Full HD con resolución de 1920 x 1080, también con antirreflejo, y esta que tenemos aquí hoy que es Full HD de 1920 x 1080 y que además es táctil. Pero la verdad es que para disfrutar la mejor calidad de imagen posible, tu ángulo de visión no debería desviarse demasiado del centro. Incluso aunque la situación sea en horizontal, el Dell E7440 claramente no está pensado para múltiples usuarios, aunque tampoco es normal que dos o más personas estén viendo o utilizando el portátil a la misma vez. Nos queda ahora comprobar qué tal en cuanto al rendimiento y los procesadores, así que vamos a ello. Los portátiles de este tipo, o sea, los Ultrabooks, suelen tener problemas para mantener el potencial máximo Turbo Boost durante tiempos prolongados, pero tranquilo, este Core i5 puede correr a su velocidad máxima de 2,3 GHz en aplicaciones multihilo y 2,6 GHz en aplicaciones monohilo, incluso a plena carga, ya sea con el adaptador enchufado como en modo de batería. Los procesadores que monta este equipo son Intel Haswell de cuarta generación que podemos encontrar tanto en Core i3, Core i5 y Core i7. Cuenta con dos slots de expansión de memoria RAM DDR3 pudiendo alcanzar los 16 GB. A ver, esto sinceramente parece poco, pero la realidad es que para la mayoría de tareas que este portátil está diseñado es totalmente adecuado, sobre todo si vamos a trabajar con cosas de ofimática y algo igual un poquito más de eso, así que no tenemos por qué preocuparnos. Y luego las opciones de almacenamiento son las habituales de discos HDD de 2,5, o sea, tamaño portátil, y también discos SSD que lógicamente son mucho más rápidos y la verdad que merece mucho la pena porque vamos a notar un cambio abismal de un HDD a un SSD. Luego también tenemos el tema de la tarjeta gráfica que, como podemos imaginar, no es gran cosa y tampoco es dedicada y lo gestiona la Intel HD 4400, que para un uso doméstico no vamos a tener ningún tipo de problema, pero no vamos a poder jugar prácticamente a nada. Aunque como digo, muchas veces este tipo de portátil no está enfocado a eso. Nos falta ver ahora los puertos y conexiones del equipo, que no puede ofrecer características especiales, como por ejemplo un puerto Thunderbolt, pero lleva todos los puertos importantes. En la zona de la izquierda encontramos la salida de la ventilación y un lector de tarjetas SD. Y opcionalmente podemos también tener otro lector de tarjetas Smart Card. En la zona de la derecha tenemos un interruptor VLAN, un USB 3.0 y una salida mini jack para audio. En la parte trasera, que habitualmente suele encontrarse vacía en los portátiles por el tema de las bisagras, aquí tenemos la entrada de internet RJ45, otro puerto USB 3.0 y un DisplayPort HDMI y por último la entrada de la corriente. Las medidas y las dimensiones son las siguientes. De ancho tenemos 33,7 centímetros por 2,1 de alto y 23,1 centímetros de profundo. El peso es de tan solo 1,63 kilos, o sea que es perfecto para poder llevarlo de un sitio a otro en la mochila sin problema. En resumen, que es un portátil sobre todo enfocado para tareas de ofimática, con el que no vamos a tener ningún problema con él si más o menos nos ceñimos a una actividad normal y corriente de uso diario o trabajo, pero que si queremos ir un poquito más allá puede que se nos quede corto. Y ahora tan solo nos queda localizar el portátil en la página web de Infocomputer. Como siempre, clicamos aquí en portátiles y nos vamos a la zona de la izquierda. Aquí podemos filtrar por marca, nos vamos aquí a la cuarta que es Dell y aquí debajo automáticamente nos saldrán todos los modelos de equipo. Nos vamos por aquí debajo, E74
40. Clicamos aquí y nos saldrán todas las configuraciones. Ojo, porque este modelo lleva tanto un maletín como un ratón de regalo. Vamos a clicar en este mismo y aquí lo vemos todas las configuraciones del E7440 i5 4200U con 8 GB de RAM y un disco de SSD de 128. Por tan solo 326,40 €. Será tan sencillo como añadir al carrito o comprar, realizar el pago y tenéis el envío gratis en 24-48 horas, reacondicionado con 2 años de garantía. Y dicho esto, señoras y señores, terminamos con la review de hoy. Por aquí debajo en la descripción os dejo un enlace a la web de Infocomputer para que echéis un vistazo a todas las configuraciones que tenemos de este modelo. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia con respecto a este portátil o cualquier otra cosa, en los comentarios estaremos encantados de echaros una mano. Nos vemos pronto, queridos amigos, muchas gracias, hasta luego.